buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves, 20 horas, y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Muy bien, vamos a comenzar entonces este estudio. Entramos en el estudio anterior, habíamos hablado un poquito de nuevo pacto o pacto renovado, el Brit Hadashah. Y luego entramos en algo, muy poquito vamos a hablar de Getsemaní, porque ya vamos a entrar en la resurrección. Yo quiero hablar hoy un poco de eso y luego seguir en los dos programas siguientes algo de la resurrección y también de la ascensión a los cielos, que es muy interesante también poder comprender, y el regreso del Señor. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era su costumbre ir a ese lugar a orar, al monte de los olivos, ¿sí? Allí estaba el Getsemaní, que en griego es Getsemaní, y en hebreo Gad Shemem. Y en hebreo significa justamente prensa de aceite. Vamos a leer en Mateo 26. Realmente es el lugar, siempre que se escucha esta enseñanza de Getsemaní, sabemos que es un lugar donde las personas pasan cierto proceso a sacar lo mejor de ellos por medio, por supuesto, de la oración. Después está el otro que pasa el proceso y en realidad no lo pasa porque no soporta la prueba y abandona el camino. Prefiere irse antes que soportar esa prueba. Después está el otro que, estando en la prueba, soporta todo dolor, soporta toda presión y sale aprobado. Pero lo más interesante, que yo siempre hablo con los hermanos, y esto me pasó a mí, no hablo porque le haya pasado a otro, me pasó a mí, que uno cree que porque deja o se da como el lujo de mantenerse quieto un tiempo. Cuando Dios me mandó, siempre cuento porque es muy, muy importante, aquellos que están empezando el ministerio, cuando Dios me mandó a enseñar la Torá, comencé con toda la euforia, ¿no? Porque fue una revelación muy importante, y es muy importante para mí la revelación de la Torá y de la restauración de Israel. Y por supuesto se me levantó medio mundo, y no es para menos, porque es realmente el evangelio del reino que dice el Señor que será predicado en todo el mundo antes que Él venga. Y entonces eso hizo que yo no soportara la presión de lo que estaba viviendo, y me estanqué, me quedé como estancada, así, no quise enseñar más la Torá en la congregación, por ejemplo. Y luego pasó un tiempo, esto pasó como 5 años, y lo más interesante, que si yo hubiera soportado la presión del ministerio, del llamado y el ministerio que el Señor me daba en mis manos en ese tiempo, ya hoy hubiera estado ya en otro proceso, quizás no tan fuerte, o quizás, no sé. Entonces, cuando uno deja o no sigue el ministerio por la presión, pueden pasar 5 años, pueden pasar 6 años, pueden pasar 7 años, pueden pasar 2 años, 1 año, lo que sea,
pero cuando vuelves y dices, bueno, sí, Señor, en fin, heme aquí, te voy a servir, vuelves al mismo punto que abandonaste. Porque no es que, bueno, ahora sí me va a obedecer mi hijo y va a hacer lo que yo le mando a hacer y va a ya entrar en un nivel superior de gloria. Y no, no es así. Entras nuevamente en el mismo lugar que dejaste cuando fuiste llamado y recibiste el ministerio. En el mismo lugar, ahí comenzás nuevamente. O sea que todas las pruebas, todos los problemas, los procesos, situaciones, desavenencia, habladuría, chisme, calumnia en tu contra, todo tenés que pasar. O sea que no es que, bueno, porque dejé, ahora vuelvo y no voy a pasar, no, no pasa todo lo mismo. Pasa lo que tenés que pasar. Entonces, eso es una cosa que nos conviene decir, bueno, Señor, sí, aquí voy a soportar todo y sigo y paso ya hoy y no espero para... ¿Qué voy a esperar? ¿Qué voy a esperar? O si no, nunca jamás voy a hacer el ministerio. Voy a servir en el ministerio porque si no estoy dispuesto a pasar nada de eso, bueno, directamente me quedo para siempre quieta. Pero si estoy dispuesta en algún momento a tomar la decisión de seguir y servir, bueno, tengo que entender que voy a pasar lo que tengo que pasar para poder lograr los niveles de gloria en el Señor, en el ministerio, por supuesto. Y realmente muchas veces vemos la gloria que está sobre una persona y eso no es de un día para el otro, eso es un proceso, eso son pruebas, eso son luchas, eso son procesos de semaní que pasa una persona. No es que la persona tiene ciertas cosas porque la tiene, porque le cayó del cielo. Sí, por gracia recibimos todas las cosas, pero los ministerios tienen su proceso. Entonces dice en Mateo 26:36, dice así, del 36 al 46 dice, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, aquí está en Mateos nuevamente el tema, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esto podemos ver que es el punto clave cuando él dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y este no es un título que era entregado a cualquiera. Tanto es así que tenemos en Mateo 17:22, dice, estando ellos en Galilea, Yeshua les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. En todos los pasajes de la transfiguración, en los tres evangelios, podemos ver que el Señor, en ese contexto de la transfiguración, todos los versículos y capítulos siguientes, habla y está, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre. Y es muy interesante porque en Mateo 26:54 dice en el versículo 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos y dijeron: es reo de muerte. Es muy interesante porque en este caso fue lo único que le movió al sacerdote rasgar sus vestiduras fue cuando él dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Porque ellos sabían, ¿sí?, que el Hijo del Hombre era el Mesías. El Hijo del Hombre era el que iba a venir, el Rey de Israel. En Daniel 7:13 podemos ver que nos habla quién es el Hijo del Hombre. Por eso es que el sumo sacerdote se rasgó sus vestiduras. Se decían muchas cosas de él, pero cuando Yeshua dijo: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra, entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura y dijo: ha blasfemado, ¿qué más podemos esperar? ¿Por qué? Porque ellos sabían que el Hijo del Hombre era el Mesías. Daniel 7:13-14. Miraba yo en visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este era el mismo Yeshua que estaba ascendiendo a los cielos y acercándose al anciano de días, sí, al Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y el sumo sacerdote sabía que este hijo de hombre era el que estaba hablando Daniel. Entonces el que decía: pronto verán al Hijo del Hombre venir en las nubes, esto realmente era una confirmación que él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Él no dijo: yo soy el Mesías. Solo bastó decir: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Qué tremendo, porque fijémonos que dice el Padre que Él no comparte su gloria y que realmente el único que se merece toda gloria es el Padre, pero resulta que al Hijo del Hombre se le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y esto es muy, muy realmente relevante, porque, como te digo, el Hijo del Hombre ellos sabían que era el Mesías. ¿Por qué el sumo sacerdote no se rasgó las vestiduras cuando él dijo que era el Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Dios le dio llamarse Hijo de Dios a la tribu de los reyes. Esta tribu era llamada hija de... Es muy interesante lo que estoy diciendo, porque justamente sabemos que la tribu de los reyes es Judá. A esta tribu Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, a esta tribu, ¿sí? Y podemos ver que Yeshua viene de esta tribu, de la tribu de Judá, muere, resucita y nos da a nosotros la potestad de ser llamados hijos de Dios a todos aquellos que le recibimos por medio de Yeshua. Fijémonos qué interesante, porque otra tribu no podía ser, porque a la tribu de los reyes les dio esta potestad Dios de ser llamados hijos de Dios. Y ellos sabían esto, pero también lo sabían que el que decía que era el Hijo del Hombre era el Mesías. El que iba a venir era el Hijo del Hombre, que era el Mesías. Entonces, el tema de ser hijo de Dios no era asombroso, vamos a decir, para rasgarse la vestidura el sumo sacerdote, sino que cuando dijo: el Hijo del Hombre pronto lo verán, él se declaró ser el Hijo del Hombre. Y qué interesante, porque dice en las Escrituras que Él nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos juntamente con Él, claro, porque Él es de la tribu de Judá, de la tribu de los reyes. Por eso nos hizo reyes y sacerdotes.
¿Y por qué sacerdote? Porque Él es el sumo sacerdote y todos los que vienen a Él pasan a ser sacerdote o Cohen, vamos a decir, en hebreo. Mateos 26:36, en el versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y este versículo muchos lo usan como, bueno, la carne es débil, caemos porque la carne es débil. No, no, no. El Señor dijo, oren. Oren porque si no oran, van a caer, porque ustedes no pueden gobernar la carne, no pueden gobernar los deseos de la carne. Solamente el espíritu gobierna el deseo de la carne. Nosotros no estamos justificados delante de Dios decir que caímos porque la carne es débil, no, porque caímos porque no oramos, porque dice orad y velad para no entrar en tentación. Por eso les dice, no pudieron velar conmigo 1 hora, y esto es muy interesante. Es interesante orar 1 hora para poder estar cada día fortalecido en la presencia del Señor. Dice en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Y esto ya hablamos que el Evangelio le fue dado a Abraham, primeramente. El Evangelio no es de ahora, es que el Evangelio es de este tiempo. Desde que Yeshua vino, el Evangelio le fue dado a Abraham, las buenas noticias. Y vino del cielo, por eso es que yo explicaba en programas anteriores que el Señor que yo explicaba justamente que la Torá no está abolida, porque el Señor Dios cuando dio la Torá a Moisés, dice la palabra que Dios escribió con su dedo. Cuando Moisés baja con la Torá en las manos, con las piedras, ve que el pueblo estaba desenfrenado porque se pusieron a adorar a otros dioses, y ya sabemos cuál es el fin de cuando adoramos a otros dioses. Y él quiebra las tablas y el Señor Dios le manda a buscar 2 tablas, le dice el Señor, alízate 2 tablas y tráeme, que te diré lo que vas a escribir. Le dirá a ella, esto es lo que debemos comprender, que las segundas tablas Dios no escribió con su dedo, lo escribió Moisés. Dios solo la dictó. Pero dice Pedro que el Evangelio es enviado del cielo. Entonces Dios les dio las tablas escritas por Moisés, él las dictó, porque las primeras que había escrito Dios con su dedo las rompió. Entonces las segundas tablas Moisés las escribe, pero el Señor quería darnos el Evangelio del cielo. Por eso es que dice que Cristo no vendrá, el Mesías no volverá hasta que el Evangelio del reino. ¿De qué reino? El reino de Dios. ¿Y dónde está el reino de Dios? En el cielo. Entonces, hasta que no se predique el Evangelio del reino, en todas las naciones no vendrá el Mesías. Por eso es que la Torá se revela en este tiempo. ¿Y quién trajo el Evangelio del reino? Porque el Evangelio del reino está sobre nosotros.
Yeshua, porque Yeshua vino del cielo. Por eso dice San Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Cristo, el Mesías. Él vino del cielo, así como el Señor desde un principio nos quiso dar el Evangelio escrito con su dedo. Ese Evangelio nos quiso dar el Padre, pero nuestros hermanos rompieron las tablas porque desobedecieron antes mismo de comenzar a guardar los mandamientos del Señor. Entonces viene el Señor y dice Jeremías que la Torá está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Ahora viene el Mesías y trae el Evangelio del reino del cielo. ¿Qué trae el Mesías? El Espíritu. Ese Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, viene sobre nosotros en Pentecostés y nos revela la Torá que está en nosotros, que no está abolida y que realmente nosotros, los hijos de Dios, debemos guardar el Evangelio del reino. No el Evangelio que nos dio un sistema, el Evangelio que salió de Roma, que salió de Roma así en el año 300. No, ese Evangelio no, el Evangelio del reino. Por eso es que Yeshua, antes de su venida, él revela el Evangelio del reino, porque él no va a venir sin que sus hijos o sus escogidos reciban la revelación del Evangelio del reino. ¿Qué va a venir a buscar Yeshua si su pueblo no tiene la revelación del Evangelio del reino? Esto es muy interesante poder comprender. Mateo 26, 41 y 42. Ya leíamos, velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, las pruebas producen el aceite. Lo que hace, yo veo por mí, por lo que Dios va haciendo en mí, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas todavía que Dios tiene que orar en mí, muchas cosas, pero sé que todo lo que pasó Getsemaní, como esa prensa de aceite, fue para sacarlo mejor y para que aquello que prevalecía en mí con respecto a la carne mengue y pueda realmente fortalecerse el espíritu. Cuando uno pasa un montón de situaciones de prueba o cosas que el Padre comienza a tratar en uno, es bueno eso es bueno, duele, lloramos, sufrimos, somos abandonados por la familia misma, realmente abandonado, dejado solo, no tenemos el apoyo, y eso es importante, porque eso hace que tengamos a Dios sobre todas las cosas, y Él lo que quiere para entregarnos cosas grandes es que nosotros lo consideremos solo a Él, que nos puede dar, sacarnos de situaciones o dar la victoria o estar ahí, que le tengamos a Él como nuestro amigo, nuestro único amigo. Entonces nos van a traicionar los amigos, se van a alejar sin saber por qué se alejaron, porque entonces no sabemos ni por qué se alejan, pero se alejan, no te hablan. Y todas estas cosas pasan y es necesario que pasen para que toda esa carne que uno tiene con respecto al pecado, ¿no? Que uno quiere ser amado, que uno quiere ser consentido, que uno quiere ser mimado, que uno quiere ser considerado, que uno quiere ser nombrado, todo eso muere, debe morir. ¿Para qué? Para que el espíritu prevalezca y sepamos que el único que nos va a tender la mano siempre es Dios. Y no tenemos esta convicción cuando comenzamos en el Señor, ¿no? Porque cuando comenzamos en el Señor creemos que todos van a estar al lado nuestro, que todos nos van a amar y que todos nos van a aplaudir. No, cuando el Señor fue a la cruz se quedó solo. Hasta Pedro que le dijo, Señor, si hasta voy preso por ti, hasta la muerte, le dijo el Señor, Pedro, antes que cante el gallo, negarás 3 veces. Y sí, así somos. ¿Por qué? Porque realmente cuando la persona está pasando por situaciones de adversidad, generalmente no queremos estar. Porque siempre queremos rodearnos de personas que están bien, que están holgados económicamente, con un corazón feliz, que eso queremos, no queremos ver tristeza, dolor. Generalmente el ser humano es así, entonces te deja solo literal. Pero esto es necesario para poder
elevarnos en lo espiritual y poder recibir las cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Lucas 24 del 1 al 12 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Entonces aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, que sea crucificado y resucitado al tercer día. Entonces ellas se acordaron de esas palabras y volvieron al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí es donde quiero detenerme un segundo, porque dice todos los evangelios, y también Pablo está traducido en 1 Corintios, 2 Corintios está traducido como primer día de la semana. Esta es la controversia que tenemos con los hermanos del sistema, porque ellos dicen que el Señor resucitó el primer día de la semana, y esto no es así. Primero, yo ya hablé algo en programas anteriores, pero es importante volver a recalcar esto. Primero, que el Señor dio la señal de Jonás. Y ya vimos que el Señor murió el 14 de Nisán entre las 2 tardes, porque Él era el Cordero que venía al mundo para redimir a todos aquellos que le aceptaban, ¿verdad? Entonces vemos que esa era la señal. El Cordero moría entre las 2 tardes. Era sacrificado el Cordero. Yeshua muere entre las 2 tardes, porque justamente el Evangelio nos dice en San Juan que le pusieron en cierto lugar porque era preparación de Pesaj, y nosotros ya sabemos que según el mandamiento, preparación de Pesaj es el 14 de Nisán. Y justamente yo ya di todos los capítulos y versículos anteriores, marcaba justamente que él fue entregado, fue llevado a la cruz a las 9, a las 12 se oscureció la tierra, y a las 3 de la tarde Él entregó su espíritu. Está todo en las Escrituras, no hay nada que realmente no podamos comprender, porque hoy tenemos todas las herramientas para comprender. Entonces, esa era la señal. Entonces Él le dijo, 3 días y 3 noches. Él tenía que morir en la misma hora que el Cordero era muerto, y así está en las Escrituras. Ya lo vimos en programas anteriores, como te decía. El profeta Daniel también nos habla en el capítulo 9 que el sacrificio cesaría a la mitad de la semana. Ya hablamos esto también, que es muy interesante, porque el sacrificio iba a cesar cuando Yeshua moría. Cuando Yeshua muere, ya el Señor no aceptó nunca más sacrificio en el templo. Tanto es así que el templo es destruido en el año 70. La mitad de la semana, Daniel estaba profetizando sobre el cuarto día de la semana, que era el día miércoles, que después se le puso nombre a los días, porque antes no tenía nombre, era día 1, día 2, día 3, estaba todo dado con respecto al Shabbat. Tanto es así que los días no se contaba día 1, día 2, sino que se contaba 1 para Shabbat, 2 para Shabbat, 3 para Shabbat, 4 para Shabbat, 5 para Shabbat, 6 para Shabbat y Shabbat. Todo estaba dado con respecto al Shabbat. Esto realmente es interesante. El Mesías fue sacrificado entre las 2 tardes, el 14 de Aviv o de Nisan, y el 15, justamente cuando cae el sol, ya era 15 de Aviv, que es panes sin levadura. Ahí
era justamente que el Señor es sepultado. En Mateo 12:40, vamos a leer esto para avanzar y explicarte por qué dice el primer día de la semana en Lucas 24, como dice en los otros evangelios, y también el apóstol habla de esto. O sea, no habla de esto, del primer día de la semana, solo que fue traducido así, pero lo vamos a ver. Mateo 12, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ya sabemos que el Hijo del Hombre era justamente el que profetizaba Daniel, que dice que el Hijo del Hombre, él vio venir al Hijo del Hombre y acercarse al anciano de día, al cual se le fue dado gloria, honor, todo el poder y toda la gloria del Padre al Mesías. Entonces, esta es la señal que le da, porque dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y ahí dice, 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Y Jonás, vamos a ver, porque tenemos que ver de Jonás también, Jonás 1:17 dice, pero Yahweh tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches. Por eso el Señor dijo, no se confundan, son 3 días y 3 noches. Si él muere el miércoles o 14 de Aviv entre las 2 tardes, él resucita el sábado entre las 2 tardes. Por eso es que cuando ellas fueron muy de mañana, ya no encontraron porque ya había resucitado, no porque resucitó el primer día de la semana. Y ya vamos a ver que el griego no dice primer día de la semana, fue traducido primer día de la semana. Si tú vas a Google y pones logos K logos, con K de kilo K, logos K logos, y entras en Biblia interlineal y ahí eliges Nuevo Testamento, ahí te va a dar la opción para que coloques el libro que quieres buscar, el capítulo y el versículo. Y ahí te va a saltar el versículo en griego. Si bien, como yo te decía al principio, no leemos griego, porque yo tampoco leo griego, pero me doy cuenta que dice Shabbatón. Te vas a dar cuenta que dice Shabbatón. Y que tiene que ver que diga Shabbatón, y esto es muy interesante, que diga Shabbatón ahí en todas las partes, en todo donde dice primer día de la semana dice Shabbatón, porque todo está dado con respecto al mandamiento. Cuando terminaba la fiesta de primicia, que era justamente el Shabbat semanal a la noche que hicimos la fiesta de primicia, comenzamos a contar el Omer. ¿Qué es el Omer? El mandamiento que debemos contar 50 días para llegar a Pentecostés. Entonces acá, donde dice el primer día de la semana, en griego dice el primer Shabbatón. ¿El primer Shabbatón de qué? El primer Shabbatón de los 7 Shabbatón que se cuentan para llegar a Shavuot o Pentecostés. Entonces nosotros de aquí en más contamos 7 sábados, no solamente los sábados, sino que 7 semanas, pero todo está dado por el Shabbat. Es interesante cómo todo está dado con respecto al Shabbat. Todo se desemboca, podemos decir, en el Shabbat, todo, absolutamente todo. Entonces, comenzamos a contar y el próximo Shabbat tenemos el segundo Shabbatón de el Omer. Entonces podemos ver que en 1 Corintios 16, y acá realmente me voló la cabeza cuando vi esto, porque cuando pude entender esto, mejor dicho, porque vamos a leer desde el 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestras donaciones a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Acá hay algo muy interesante. Algunas iglesias toman como doctrina esto porque no saben y no entienden. Los pastores no han estudiado desde el griego las escrituras y enseñan que
no se deben pedir diezmo porque la ofrenda nomás Pablo mandó a levantar ofrenda. Y no saben de qué está hablando Pablo, porque Pablo está hablando del Shavuot o Pentecostés. ¿Por qué iban a llevar a Jerusalén? Porque ellos tenían que subir 3 veces al año, porque Pablo nunca dejó de guardar las fiestas. Es más, el Señor guardó las fiestas y mandó a guardarla después de su muerte y resurrección, porque él dijo, hagan esto en memoria de mí. Dijo, ya no hagan más en memoria de Egipto, ya no maten más corderito. Si bien queremos comer cordero en Pesas, comemos, pero el Señor dijo, no maten más corderito para sacrificar un animalito porque el Señor les sacó de Egipto y derrame la sangre. No, ahora lo van a hacer en memoria de mí porque yo muero, resucito para todo el mundo. Entonces podemos ver que Pablo dice que en cuanto a las ofrendas, que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy interesante porque cuando vamos al griego, vamos a ver, si vas logos ca logos, Biblia interlineal, Nuevo Testamento, y pones ahí, 1 Corintios 16:2, vas a ver que dice Shabbatón. Cada Shabbatón, o sea, cada vez que vayan a la sinagoga, en el lugar que estén, junten las ofrendas porque cada Shabbatón, ellos se juntaban todos los Shabbat, terminaba el Shabbat y comenzaba el primer Shabbatón. O sea, todas las semanas el Shabbatón no decía domingo, porque el domingo no existía. Era el día 1 para Shabbat, día 2 para Shabbat, día 3 para Shabbat, así se contaban los días. Entonces dice, en el versículo 2 dice, cada Shabbatón, cada vez que van a la sinagoga, en cada Shabbatón, en cada cuenta del Omer van a juntar para que cuando lleguemos a los 50 días que tengamos nuestra fiesta de Pentecostés en Jerusalén, porque el templo todavía estaba en Jerusalén, vamos a juntar todo para darle a los pobres, a los necesitados y para comer entre todos. Esto era lo que se hacía. Era la ofrenda para Pentecostés. También tenemos en Mateos, ahora que ya sabes, puedes ir a buscar en tu Biblia y en Google. Ya no debemos dejar que la gente nos diga cómo debemos vivir y cómo debemos servir a Dios. Si hoy está todo dado, por eso dice el Señor que todo se iba a multiplicar, la sabiduría y la ciencia, para que nadie más nos engañen de la verdad de Dios, porque Él no nos llamó a vivir en un sistema, Él nos llamó a vivir en el reino de Dios. Entonces, si nosotros realmente, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces dice en Mateo dice 28:1 dice, pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, aquí nuevamente, si vamos a logo ca logo, Biblia interlineal, Nuevo Testamento, ahí nos va a dar la posibilidad de poner San Mateo 28:1 y va a decir Shabbatón. Cuando pasando el primer día de reposo, Shabbat, al amanecer del Shabbatón, así va a decir. Qué interesante, porque si vas a encontrar eso. Va a decir, al amanecer del primer Shabbatón, que quiere decir del primer Shabbat para los 7 Shabbat de Pentecostés. Porque todas las fiestas están dadas en la menorá del Señor. Todo está dado en el tiempo de Dios. Y acá ni existía el domingo, ¿no? Ni existía esto. Esto fue traducido por sínodos católicos. La Biblia, la que tenemos nosotros inclusive, los hijos de Dios, quieras llamarlos evangelistas, cristiano evangélico, no sé, como quieras llamarlo, toda esta Biblia fue traducida por sínodos católicos. Entonces todo fue traducido a favor de la Iglesia católica o la Iglesia de Roma en su momento. Muy bien, seguimos en Juan 20, 16, 18, porque Constantino, cuando saca en el concilio en los concilios que sacan estos días, por ejemplo, el día domingo sobre el Shabbat, la Semana Santa sobre Pesaj, otra también la Navidad sobre Tabernáculo, todo esto para secuestrar nuestra fe, la fe nuestra, porque nosotros no fuimos llamados a vivir la fe del sistema, nosotros fuimos llamados a vivir la fe
de Cristo, lo que Él predicó y lo que Él vivió. Juan 20, 16, 18 dice así. Yeshua le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí ya era nuestro Dios, su Dios y nuestro Dios. Entonces le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ahí se está diciendo, ya resucité. Ahora todos aquellos que quieren que Dios sea su Padre, vengan a mí, dice el Señor. A mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Entonces acá podemos ver que el Señor dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, porque Él era las primicias y Él tenía que presentarse delante del Padre. Él era las primicias de la resurrección. Lucas 24:11. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no le creían, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Entonces Pedro también tuvo la experiencia de que el Señor había resucitado. En Romanos 6:4 dice así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva, como dice el mandamiento, ¿verdad? La palabra, que debemos andar en vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a conectar con el arca de Noé, porque el arca de Noé es profético a Yeshua. Por eso es que cuando estudiamos la Torá y encontramos a Yeshua en cada versículo de la Torá. Entonces el que dice que el antiguo pacto no es para este tiempo, realmente no ha conocido a Yeshua, no conoce a Yeshua. En Génesis 6:22 dice así, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que Dios le mandó a Noé, le dijo que construya el arca, le dijo cómo iba a ser, le dijo en qué tiempo lo iba a hacer y todo. Dice en el versículo 18, dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Todo hizo Noé conforme Dios le dijo. En Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Todo lo que el Señor mandó hacer a nuestros hermanos en el antiguo pacto, ellos hicieron por fe. Y todo lo que nosotros hacemos hoy, lo hacemos por fe. Vemos que Noé hizo todo conforme el Señor le mandó. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Por eso dice en Hebreos, que leíamos recién, 11:7, dice que por la fe Noé fue advertido por Dios e hizo como Dios le mandó, con temor preparó el arca. Entonces, por fe nosotros no vamos a hacer acaso lo que Dios nos manda y con temor vamos a vivir y vamos a obedecer sus mandamientos, por supuesto. Por eso Él nos manda a contar 7 Shabbatón, 50 días para llegar a Pentecostés. ¿Por qué lo hacemos? Por fe, no lo hacemos porque queremos ser salvos y ya somos salvos. Hacemos porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque somos, como dice su palabra, oveja de su prado, porque somos real sacerdotes, porque somos linaje escogido, porque somos pueblo santo, llamados para vivir
llamado desde las tinieblas a su luz admirable para llevar las buenas nuevas a las naciones. Dice que por lo que él hizo, se salvó toda su casa. Es muy interesante todo esto. En Génesis 7, 15 al 24 dice así. Dice del 15 al 24. En Génesis 7, 15 al 24. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Yahweh le cerró la puerta. Esto tiene que ver con las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, que cuando fueron a comprar el aceite dice que volvieron y golpeaban la puerta, y el novio les dijo, no las conozco, apártense de aquí, no las conozco. Eso es lo que va a pasar. Todo el tiempo las escrituras nos vienen diciendo, Yahweh va a cerrar la puerta, Yahweh es el que abre la puerta, Yahweh es el que cierra. Y acá, una vez más nos dice, Yahweh le cerró la puerta. Ni siquiera Noé cerró la puerta, porque si Noé hubiera cerrado la puerta, él hubiera podido abrir. Porque nosotros somos seres humanos, y imagínense ver a la gente morirse y no vas a abrir la puerta para que entre y se salve, ¿no? El Señor cerró la puerta y nadie pudo abrir. Por eso dice en Apocalipsis, Él tiene la llave de David, que el Señor me decía anoche justamente, la llave de David en nuestra boca. ¿Qué llave estás buscando? Si tú tienes la llave de David como hijo de Dios, es tu boca. Él tiene la llave de David que abre puerta y nadie cierra, y cierra puerta y nadie abre. Si tú abres la puerta con tu boca, nadie va a cerrar, porque Dios te dio la autoridad de abrir la puerta. Entonces cerró el Señor la puerta y ya Noé no pudo abrir. Cuando el novio cerró las puertas de las bodas, las 5 insensatas golpeaban y decían, ábrenos, ábrenos. Y él dice, apartado de aquí, no los conozco. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron de las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como ganado y bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento y espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Entonces el Señor cerró la puerta, y esto es lo que va a pasar cuando el Señor venga. El Señor se llevará a los escogidos, y no hay más posibilidad, se quedarán. Entonces esto es lo que nos está enseñando desde Noé. Ya desde Noé nos está enseñando las escrituras esto. Realmente solo un remanente se salvó. Solo un remanente. ¿Y qué nos dice el nuevo pacto, o el pacto renovado, o el Brit Hadashah? ¿Qué nos dice? Que muchos son llamados, pocos son escogidos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. En la boda está la novia y están los invitados. No todos son la novia, porque muchos son llamados, pero no todos son escogidos. Muy pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que guardan los mandamientos de Dios. La novia es la que se viste de lino fino, que guarda los mandamientos de Dios. Duela a quien le duela. Esta es la verdad. Salvo serán salvos, pero la novia es la que guarda la Torá de Dios. Espero que esto entre en tu corazón y que realmente puedas comprender por qué Dios quiere que sea su novia. ¿Por qué? Porque la novia es obediente, la novia es la que guarda los mandamientos, la novia es la que vive como Dios quiere, la novia es la que se niega cada día. Decir, no, yo no puedo entrar en eso, porque eso no le agrada a mi Padre. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Vamos a continuar en el próximo programa. Espero que haya sido de mucha bendición este programa. Nos encontramos, si el Padre nos permite, en el próximo programa. Shalom, bendiciones.